Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Emma González, soy Global Controller de Zeppelin y hoy vengo a contarles sobre las estrategias financieras para el cierre del periodo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos centraremos en cuatro pilares fundamentales: la revisión y emisión de estados financieros, cumplimiento fiscal, la planeación presupuestaria y el monitoreo de KPIs. Un cierre de año exitoso depende de una planificación adecuada y de la implementación efectiva de estrategias claves. El cierre de año es una de las etapas más críticas del calendario financiero, y noviembre es un gran mes para analizar resultados, identificar áreas de mejora, poderlas solventar y sobre todo para garantizar que los estados financieros emitidos el 31 de diciembre sean una representación de la realidad económica bajo la cual está operando el negocio. Adicionalmente, México y Chile son entornos o países con constantes cambios en las regulaciones fiscales. Es nuestra obligación como área de finanzas o como interesados en toda la información financiera estar actualizados sobre todos los cambios en las normas tributarias. Pero también tenemos que ser muy conscientes sobre aquellas problemáticas que podremos tener en caso de no contar con una planificación financiera y fiscal adecuada. Comenzaremos hablando de la revisión de estados financieros. Los estados financieros son una representación, es una síntesis detallada del desempeño de la posición financiera de la empresa. Estos brindan transparencia y confiabilidad a accionistas, a inversionistas y a stakeholders. Los estados financieros fortalecen la confianza y fomentan la toma de decisiones basadas en datos claros y objetivos. Adicionalmente, son esenciales para evaluar la salud financiera de la entidad, evaluar áreas de oportunidad y establecer estrategias futuras. Sin ellos, la empresa no podría tener un registro claro y confiable del desempeño y no podríamos tener presupuestos o proyecciones que fueran claras. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Okay? Con tres actividades principales. Primero, asegurar la precisión de la información financiera. ¿Esto qué significa? Básicamente dar mantenimiento a todas las líneas de los estados financieros. El balance de posición financiera es una representación de los activos y pasivos que tenemos. Y es sumamente importante que podamos conciliar y que todas estas cuentas tengan papeles de trabajo que sean confiables y que sean íntegros. Número 2, cumplir con normas y regulaciones. Y con esto no solamente nos referimos a las regulaciones tributarias aplicables en cada país, sino también tener mucha conciencia de las normas contables que rigen la entidad. Para el caso de México tenemos dos alternativas: adoptar las IFRS o normas internacionales de información financiera o las NIF, el Mexican GAAP. Para el caso de Chile generalmente se hace adopción de las normas internacionales. Y número 3, tomar decisiones siempre basados en datos confiables. Si bien no solamente los estados financieros son fuentes de información, también podríamos recurrir a declaraciones de impuestos previamente presentadas o a estados de cuenta bancarios. Adicionalmente, apoyarnos siempre de todas las regulaciones fiscales aplicables en cada país. A continuación vamos a revisar un ejemplo de un estado de situación financiera. Este es un estado de situación financiera, un estado de posición donde podemos observar pues que tenemos una empresa que tiene suficiente liquidez próxima para poder hacer frente a sus obligaciones financieras a corto plazo. Tenemos cuentas por cobrar de 30,000 pesos, un efectivo de 5, entonces, y cuentas por pagar de aproximadamente 26,000 pesos. Podríamos asumir que es una empresa que no tiene necesidad de solicitar un financiamiento y se ve bien, Básicamente los estados financieros se ven saludables. Pero ¿qué pasa cuando revisamos realmente cómo está integrada cada una de estas líneas de los estados financieros? Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos una antigüedad de cuentas por cobrar de 30, 60, 90 días. Esta yo creo que es la forma más íntegra y más fácil de hacer una representación de las cuentas por cobrar. Es una integración de activo. Y después tenemos una integración de otros pasivos y de anticipos de clientes, ambas cuentas de pasivos.
Acá tenemos depósitos no reconocidos que seguramente se fueron generando a lo largo del año por 11,000 pesos y un anticipo de clientes por 4,000. Si nosotros sumamos los depósitos no reconocidos por 11 y los anticipos de clientes, bueno, pues nos damos cuenta que suman 15,000 pesos, que a lo mejor podrían ser esos saldos pendientes de cobro a más de 90 días y no fueron aplicados en su momento. Esto cambia totalmente la realidad económica de la empresa. Número uno, nos estamos percatando que no tenemos suficiente control, ¿ok? O que no tenemos buenas políticas o procedimientos para estar haciendo periódicamente integraciones y análisis de cuentas. Y esto, al cierre del periodo, cambia totalmente la realidad económica que habíamos representado en los primeros estados financieros. ¿Cómo se ven unos estados financieros después de hacer un análisis? Bueno, pues cambia totalmente la realidad o lo que nosotros habíamos previsto. ¿Qué pasa acá? Que en realidad tenemos menos cuentas por cobrar después de hacer esta depuración. Por supuesto, también tenemos menos pasivos. Sin embargo, nos deja en una posición ya totalmente diferente. ¿Qué podríamos analizar? Bueno, pues saben que posiblemente necesitamos liquidez o necesitamos pedir financiamiento. No tenemos la suficiente capacidad en flujo de efectivo para hacer frente a nuestras obligaciones a corto plazo. Por esto es sumamente importante que estemos haciendo análisis periódicos. Los estados financieros no son una representación del cierre de un periodo, sino en realidad son una representación de los controles contables y financieros que tenemos en el día a día. Acá algunos tips. Pues primero, establecer políticas y procedimientos que sean eficaces y que ayuden al correcto control de las cuentas de alto riesgo. Esto es súper importante, tener políticas y procedimientos documentados. Cuando un procedimiento o una política no está documentada, ¿qué pasa? Que siempre puede sufrir cambios, ¿ok? Que puede sufrir cambios y que podemos tener excepciones. Siempre puede haber excepciones cuando no se tiene una correcta política. Estas políticas también tienen que reflejar lo que nosotros estamos buscando en una entidad, ¿ok? ¿Y cuál es el fin? También siempre buscar que sean íntegras y que estén dentro de un marco normativo, ¿ok? Bueno, acá tenemos una pregunta. Dice, ¿a quién deberían de ir dirigidas las políticas? En realidad, a cualquier persona que las vaya a consumir y sobre todo a usuarios activos. Por ejemplo, tenemos políticas a lo mejor de activos, o tenemos políticas, ¿saben?, para hacer reconocimiento de ciertos gastos. Entonces, una política siempre tiene que ir dirigida precisamente al consumidor, ¿ok? O al usuario que es responsable de ciertas actividades. Una política, es importante aclarar que no debe de ser un bloqueo para llevar a cabo las actividades diarias de la compañía. Simplemente son lineamientos que tenemos que seguir para llegar a un cumplimiento financiero, para llegar a cumplir una estrategia financiera o contable. Número 2, implementar papeles de trabajo que hablen por sí mismos, que sean legibles, completos y organizados sistemáticamente. Si las áreas que generan estos papeles son las áreas contables o fiscales, no deben de ser papeles, trabajos que solamente lo entiendan una persona del área financiera, sino en realidad estos papeles de trabajo deberían de ser entendibles por cualquier persona que los tenga que consumir. Y número 3, el monitoreo constante de las cuentas con alta materialidad. Nunca esperar al cierre de año para hacer estas conciliaciones de cuentas. Como les comenté anteriormente, los estados financieros deben de ser una representación de todo lo que se construyó en el día a día. No es una representación de lo que pasó los últimos días de diciembre. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Las vamos a ir contestando conforme las vayan dejando acá en los canales. A ver, acá. Las políticas, ¿cada cuánto tiempo tendrán? Gran pregunta. Pues la verdad es que tan pronto como el entorno económico cambie.
Es decir, el entorno económico de la empresa o bien pues siempre, ¿saben? O sea, siempre que haya cambios materiales. Lo que va a cambiar mucho en la política es, ¿saben? O sea, varias cuestiones. La materialidad, a lo mejor un cambio en la regulación o la implementación de a lo mejor una norma contable aplicable. Es importante que siempre estemos, ¿saben? En constante comunicación a lo mejor con el área de contabilidad o con los asesores tributarios o contables, a fin de tener políticas que estén dentro de un marco normativo aplicable, ¿ok? Nosotros no podría ser replicable a lo mejor una política que opera en México en Chile, simplemente por lo que antes habíamos comentado. Si nosotros hicimos una adopción de una norma internacional, bueno, pues nuestras políticas tienen que ir siempre enfocadas en respetar un marco normativo de normas internacionales de información financiera y también que sean, claro, o sea, legales y que estén dentro del sistema fiscal que opera. ¿Existen reglamentos externos para, tenemos otra pregunta, ¿existen reglamentos externos para desarrollar políticas internas? Sí, justamente lo que había comentado anteriormente, deben de cumplir un marco normativo. No podemos hacer una adopción, ¿saben? De políticas que no cumplan pues términos legales, ¿saben? O que estén fuera del marco normativo por el cual estamos gestionando los estados financieros. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar, ¿saben?, sobre las obligaciones fiscales. El cierre fiscal no solamente implica cumplir con nuestras obligaciones tributarias, también es una oportunidad para optimizar los recursos y planificar el próximo año desde una base sólida. ¿Cómo hacemos una planeación o una revisión constante de las obligaciones tributarias? Bueno, pues primero, hacer un checklist de todas aquellas actividades que tenemos la obligación de cumplir. IVA, declaraciones de IVA, de ISR, y qué tan periódicas son. ¿Ok? Todavía, o sea, noviembre es un buen mes para voltear, ¿saben?, hacia atrás y poder hacer correcciones en las declaraciones presentadas. ¿Qué más? Hacer una proyección de impuestos anuales. Calcular los estimados, ¿ok? Para evitar sorpresas y también para poder planificar el próximo año. La revisión de libros contables. Como anteriormente lo vimos, no tener certeza de la integridad de cada una de las cuentas, pues claro, nos puede generar tener una mala planeación financiera y fiscal. El cumplimiento de normas internacionales. Para todas aquellas empresas que tienen relación con intercompañías fuera del país o que importan o exportan, no solamente es importante revisar las normas locales, sino también tenemos la obligación de revisar tratados internacionales para evitar doble tributación y tener, ¿saben? O sea, tener un análisis de precios de transferencia. ¿Qué más? Esto es muy importante, la validación de deducciones autorizadas. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto y lo vamos a hablar más a detalle, pero es muy importante siempre revisar que todas nuestras deducciones, una deducción básicamente es en los gastos en los que incurrió el negocio, sean autorizados por la ley. ¿Ok? Y adicionalmente prepararnos para las auditorías externas, tener a la mano los documentos que respalden todas estas deducciones. Aquí vemos un ejemplo de las diferencias entre la utilidad fiscal y la utilidad contable. Básicamente la utilidad o pérdida contable la generamos a partir de todos los registros y transacciones que hayamos tenido a lo largo de un periodo. Sin embargo, no significa que esto sea un reflejo en materia fiscal. En materia fiscal, bueno, podríamos a lo mejor en este ejemplo asumir que exactamente todo aquello que nosotros estamos facturando pasa íntegro a materia fiscal. Sin embargo, hablando de costos y gastos, no podremos asumir que esto va a pasar.
no es espejo. ¿Por qué? Porque pues las deducciones o los gastos siempre van a estar limitados de acuerdo al marco fiscal vigente. Por ejemplo, acá tenemos, saben, o sea, que incurrimos en en costos por 60,000. Pero ¿qué pasa si estos costos no tenían el suficiente soporte fiscal? Bueno, pues no podemos deducirlos. Eso quiere decir que no restan nuestra base, nuestros ingresos, entonces, bueno, crece ahí un poco la utilidad. Y lo mismo pasa con los gastos. Los gastos tienen ciertas características. Número uno, que tienen que ser estrictamente indispensables para el desarrollo del negocio y adicionalmente tienen que cumplir con, con ciertas especificaciones de acuerdo al país. Adicionalmente, en el caso como Chile, estos gastos rechazados tienen incluso tienen un costo adicional tributario. ¿Qué pasa? ¿Saben? O sea, si nosotros asumimos que la utilidad o la pérdida fiscal es igual perdón, si la pérdida o utilidad contable es igual a la utilidad fiscal, bueno, pues planeamos mal, ¿ok? Y esto tiene una repercusión que podría llegar a ser grave no solamente en nuestros resultados actuales, sino en realidad para el futuro. ¿Qué pasaría si esto pasara el 31 de diciembre? Bueno, pues tendríamos ya prácticamente espacio nulo para poder solventar, ¿ok? No, ¿y qué significaría tener una utilidad fiscal? Pues a lo mejor saben que crece el coeficiente de utilidad, por lo tanto el próximo año vamos a tener que estar pagando a lo mejor más impuestos, o si es el primer año con utilidad fiscal, bueno, pues también preparar los flujos de efectivo para hacer frente a estas obligaciones tributarias. En Zeppelin siempre promovemos el cumplimiento tributario. Sin embargo, también es importante que podamos adoptar todos los beneficios tributarios que la ley pues nos provee, pero debemos hacerlo siempre de una manera muy íntegra. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Qué es en lo que debemos de centrarnos siempre en materia tributaria? Pues primero, hacer conciliaciones periódicas, ¿ok? Comparar constantemente la utilidad contable y fiscal para identificar los ajustes recurrentes como gastos no deducibles, rechazados y diferencias temporales. Adicionalmente, también tener un control de CFDIs o de facturas que y que todas estas que cumplan con los requisitos de ley. Y lo mismo, implementar una política de gastos, las cuales siempre deben de garantizar el recupero de las facturas. Y también, ¿saben? O sea, una buena política de gastos, pues no solamente tiene que garantizar que podamos recuperar todas las facturas de todos los gastos incurridos, sino en realidad tienen que mostrar, ¿saben? Una parametrización de cuáles son los gastos en los que la entidad podría incurrir y cuáles no. Para, no sé, un ejemplo, un salón de belleza a lo mejor podría hacer deducible, no sé, $1,000 de gastos de tratamiento de cabello. Una empresa como Zeppelin de financiamiento, imposible que pudiera hacer deducible tratamientos de cabello. Siempre deben de ser conscientes de cuáles son los gastos permitidos, cuáles son los gastos que están dentro de este marco normativo que nosotros vamos a crear, cuáles son los gastos y viáticos que sí podríamos reembolsar, cuáles no. Proveer a los empleados de educación para que ellos sean conscientes de los gastos en los que pueden estar gastando en viáticos. ¿Ok? Y también que tengan mucha conciencia de que cada una de sus acciones y decisiones en materia que causen un impacto financiero, pues tienen repercusiones, ¿ok? Repercusiones que pueden ser positivas o negativas para el negocio. Tenemos una pregunta, dice, ¿en qué aspecto se podría afectar que no envíen las facturas de gastos? Bueno, pues básicamente es lo que habíamos hablado anterior. Crece tu utilidad, crece tu utilidad fiscal o puedes llegar a tener utilidad fiscal. Es sumamente importante que siempre se verifique la integridad de los gastos por medio de soportes fiscales.
Ok, muchas veces, claro, recibimos como área contable financiera, recibimos facturas que no cumplen con los requisitos de ley o que realmente no son un comprobante fiscal, un ticket o una nota. Bueno, sabemos y tenemos certeza del gasto, sin embargo, no significa que lo podamos hacer deducible. Entonces, pues esto va a tener al final una repercusión en los estados financieros y también en la planeación del flujo de caja. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces creo que aquí la clave y el punto a resaltar siempre es tener buenas políticas y como lo habíamos hablado antes, políticas que estén documentadas y sobre todo que sean comunicadas a todo el personal. Pasaremos a hablar ahora sobre los KPIs a monitorear. Hablaremos de tres principales, el cual primero el flujo de caja operativa. Vamos a detallar más adelante cada uno de estos, que mide la capacidad de la empresa para generar flujos efectivos a partir de sus actividades. El capital, número dos, el capital de trabajo, el cual es la diferencia entre los activos y pasivos y nos sirve para medir cuál es, si tenemos lo suficiente capacidad financiera para cubrir nuestras obligaciones a corto plazo, los días de cuentas por cobrar, el cual nos va a decir aproximadamente cuál es el tiempo, los días que nosotros tardamos en hacer, en cobrar las ventas. Ok, comenzaremos hablando del flujo de caja operativa. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque nos va a mostrar si la empresa genera el suficiente efectivo para cumplir con los gastos operativos y cumplir en realidad con cualquier obligación financiera que hayamos adquirido, tales como salarios, los proveedores, impuestos, financiamiento. Nos va a permitir tomar decisiones que nos ayuden que nos ayuden, ¿saben? A hacer ágil nuestra caja, eh, y nos va a ayudar sobre todo a tener una correcta planeación financiera para evaluar futuras inversiones o futuros pagos de deuda. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿conoces algún mecanismo para no requerir la emisión de CFDIs respecto a un bien adjudicado? Lo anterior aplica particularmente para vehículos automotrices recibidos en dación. Pues no, la verdad, ¿sabes qué? Que yo creo que este tema es muy específico y sí deberíamos de checar exactamente cuál es, qué nos dice la ley de ISR. No sé si tú estés operando a lo mejor en México o en Chile. Este tipo de transacciones financieras son muy diferentes o podrían, ¿sabes?, ocurrir de maneras muy particulares. Entonces, la recomendación acá, ¿sabes?, es que te enfocas mucho en revisar qué es lo que dice la ley atribuible a los países, al país donde estás operando. Gracias. Bueno, estábamos hablando sobre el flujo de caja eh, operativo, lo siento. Bueno, vamos a ver, aquí es un ejemplo muy general de cómo deberíamos estar planificando un flujo de caja. El flujo de caja siempre va a partir desde el saldo de apertura de bancos, ¿ok? De bancos y de bancos lo que dice nuestro estado de cuenta, no lo que dice, saben, o contabilidad, que al final deberían de ser espejos. Sin embargo, podemos tener algunas partidas en conciliación, entonces siempre vamos a iniciar desde el saldo en estados de cuenta. ¿Ok? Y a este vamos a sumarle pues todas las entradas de capital, no solamente, perdón, todas las entradas de flujo. No solamente son las ventas, sino también podríamos tener rendimientos por inversiones o capitalizaciones. Después vamos a restar todos los egresos en efectivo. No, esto no significa que tengamos que restar todo lo que hayamos recibido en factura, sino en realidad todo lo que efectivamente hayamos pagado, como sueldos, materiales, impuestos, multas, recargos, etcétera. Y esto nos va a dar el flujo de caja proyectado, ¿ok? Y un saldo de cierre.
O sea, básicamente nosotros tenemos 10,000, gastamos 9, el flujo de caja del mes es de 1,000, tenemos saldo positivo, y al cierre del periodo, bueno, tenemos 9. Y con esto volvemos a comenzar, comenzamos el mes siguiente. ¿Ok? Y así lo hacemos. Así es como podemos tener una proyección de caja aproximada. Es importante siempre conocer el negocio al fin de poder proyectar. Esto va a ir muy de la mano con la proyección financiera que tengamos. Entonces, si estamos facturando y no damos ese crédito, bueno, pues podríamos asumir que las ventas son cobradas dentro del mes corriente. También importante, bueno, ¿cómo estamos optimizando la caja? Tenemos políticas para pagar a proveedores, a cuántos días, también cuál es la política de cobranza. Una vez emitida la factura, cuánto tiempo tenemos para cobrarla, damos crédito 30, 60, 90. Si nosotros damos crédito de 90 días, porque estamos pagando nosotros a lo mejor a 30 días, deberían de ser, ¿sabes? Una política de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pues bastante eficientes que me permitan optimizar el flujo de caja. ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, pues definir un periodo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que le sirve en realidad a la entidad? Un flujo de caja semanal, mensual, trimestral. Esto va a depender, ¿saben? O sea, de lo que nosotros queramos tener y del resultado que esperamos. Estimar las entradas de efectivo. Como les comenté antes, pues saber qué es lo que tenemos próximo a cobrar, considerar siempre los ingresos adicionales, ¿ok? A lo mejor un préstamo, intereses, ventas de activos o las aportaciones de capital. Y también siempre estimar las salidas efectivas, los costos operativos, gastos fijos, pagos de financiamiento, inversiones. Acá, por ejemplo, no sé, o sea, lo que habíamos visto anterior, a lo mejor nosotros hicimos un flujo de caja que no contemplaba pagos de impuestos provisionales, pero al tener, claro, al tener un proceso deficiente para la recuperación de CFDIs, bueno, pues saben, o sea, rompimos la proyección de flujo de caja porque ahora vamos a tener que pagar impuestos. Entonces, ya vimos cómo todo el rompecabezas financiero se va armando, desde la emisión de estados financieros. Si no tenemos un buen control de cada una de las líneas de los estados financieros, bueno, pues nos pega en materia fiscal y nos pega, claro que también en las proyecciones de flujo de caja. Por eso es importantísimo tener un constante monitoreo de cada uno de estas actividades, ¿ok? De cada una de las actividades financieras de la entidad. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, suponiendo que encontramos un error contable en meses anteriores de periodos cerrados y estamos próximos a cerrar el año, ¿recomiendas abrir libros hacia atrás o aplicarías todo el ajuste en diciembre? De periodos cerrados. Supongo que acá cuando Liliana se refiere a periodos cerrados estamos hablando de meses. Esto es una gran pregunta. En contabilidad nunca podemos abrir periodos cerrados, y con periodos vamos a referirnos a periodos anuales. Una vez que se ha cerrado el periodo el periodo anual que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, estos no pueden ser afectos a abrirse. Primero, porque muy seguramente ya se presentaron declaraciones anuales, pudieron haber sido afectos a auditorías externas. Entonces, si tenemos ya una auditoría previa, jamás podríamos abrir estados financieros. Recuerden que incluso en algunos países llega a ser un tema penal abrir estados financieros que fueron ya auditados. Entonces, esto no lo podríamos hacer en periodos anteriores. Ahorita sería prácticamente imposible poder manipular los libros contables que fueron cerrados al 31 de diciembre de 2023. Si estamos hablando de periodos mensuales que comprenden del 1 de enero de 2024 al 31 de octubre del año corriente, pues la verdad es que tampoco es recomendable. No es recomendable porque también ya se hicieron declaraciones mensuales
IVA, a lo mejor de ISR, de declaraciones sobre sueldos, salarios. Sinceramente no es recomendable y no se debería de hacer. También deberíamos de gestionar una política de a partir de que se cerró el periodo, ¿cuántos días más podríamos estar tocando la contabilidad o los números retroactivamente? Seguramente máximo 10 días. Esto también dependiendo de la política de cierre que se hubiera implementado. O sea, si para una empresa funciona y tiene la capacidad y la estructura para poder cerrar en 2 días, bueno, pues entonces a partir del segundo día no puedes abrir libros. Si son 5 días, bueno, pues tienes 5 días del mes inmediato posterior para poder cerrar, cerrar y manipular libros del mes anterior. Pero, ¿saben? O sea, ya hablando de 30 días, pues no sería recomendable, porque entonces lo que tú estás presentando el día de tu cierre no representa realmente la realidad económica de la entidad, sino que dices, bueno, esto puede ser un previo, pero ¿qué tanto va a variar? ¿Qué tanto va a cambiar? A lo mejor podría, ¿sabes?, implementar un threshold, un límite, solamente si me cambia muchísimo, ¿saben?, la realidad económica o la materialidad es realmente relevante, se podría evaluar, pero sinceramente no es recomendable. O sea, bajo ninguna circunstancia deberíamos estar haciendo esto. Bueno, creo que terminamos con el flujo de caja. Ahora vamos a hablar del capital de trabajo. El capital de trabajo, básicamente, ¿qué es? Es los activos corrientes menos los pasivos a corto plazo. Esta es la fórmula para tenerlo. ¿Pero por qué es importante? Bueno, pues porque nos va a mostrar si una empresa tiene los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones. Nos va a mostrar la eficiencia de la caja, ¿ok? Y la eficiencia en realidad no solamente de la caja, sino también de inventarios, de cobranzas y de pagos a proveedores. Lo que anteriormente les comentaba, estamos gestionando bien los inventarios, no estamos comprando de más. La cobranza, bueno, a lo mejor saben, o sea, tengo muchísimo inventario y también tengo muchas cuentas por cobrar y entonces tengo activos retenidos que si bien deberían de ser líquidos o deberían de poder ser líquidos a corto plazo, pues me estoy tardando. Y también, pues, qué tan eficientes somos con los pagos a proveedores. También nos ayuda, ¿saben?, a saber un riesgo financiero. O sea, ¿qué pasa si nos da negativo? Como lo habíamos visto en el ejemplo del balance. Bueno, en el primer escenario que teníamos, pues teníamos un negocio bastante sano. Después de hacer como una serie de análisis, pues nos dimos cuenta que no era así. ¿Y cómo podemos mejorarlo? Bueno, pues acelerando las cuentas por cobrar. Esto es, ¿saben? Las cuentas por cobrar siempre va a ser la partida más líquida que tenemos después de bancos. O sea, nuestras cuentas por cobrar deberían de darnos liquidez a muy corto plazo. ¿Qué más? Optimizar el manejo de inventarios. Lo que les había dicho, nunca tener sobrestock. Siempre ajustar según la demanda, pero bueno, también cada negocio es diferente. Entonces, a lo mejor en algunos, sí, por tipos de cambio, podría ser que tuviéramos un sobrestock, pero también que seamos conscientes y que conozcamos suficiente bien el negocio para saber qué tanto es sobrestock, en cuánto tiempo lo vamos a poder rotar. Y la negociación con proveedores. Siempre es recomendable extender los plazos de pago para conservar la liquidez y eso también sin afectar relaciones. Y por último, vamos a hablar de la rotación de cuentas por cobrar. ¿Esto qué es? Esto es una métrica que nos permite saber ¿cómo gestionamos las cuentas por cobrar? O sea, básicamente significa qué tan rápido o qué tan eficientes somos para recuperar o para poder cobrar. ¿Cómo se calcula? Bueno, tenemos las ventas netas a crédito y el promedio de las cuentas por cobrar. Es, o sea, una cuestión muy simple. Aquí en el ejemplo tenemos ventas a crédito al cierre de un periodo, ¿ok? Esto es siempre tomando una fecha límite. Supongamos que estos son los resultados de los estados financieros al 31 de octubre. Entonces, al 31 de octubre en mis estados financieros tenía ventas a crédito por 50,000.
¿ok? Y el promedio de las cuentas por cobrar de todo el ejercicio desde el 31 desde el 1 de enero al 31 de octubre son 6,000. Entonces, ¿qué significa? Pues que tardó 8 meses, ¿saben? O sea, siendo eficiente con las cuentas por cobrar. Un índice bajo sugiere pues demoras en los pagos, ¿ok? Y nos puede afectar la liquidez. ¿Hasta acá alguna duda? Listos, pudo haber sido, saben, o sea, demasiada información. De todos modos, esta presentación estará disponible para que posteriormente la puedan consumir. Y recordemos que la planeación del año siempre debe estar alineada con las reglas del negocio. También debe ser todo lo que hagamos en estos últimos meses va a ser el punto de partida para la planificación de 2025. Y una estrategia bien ejecutada no solamente cerramos exitosamente el año, sino también nos va a preparar para un terreno más eficiente.